Continuamos con nuestro paseo por la provincia y nos desplazamos hasta el Barco de Ávila, más concretamente hasta el Museo de la Judía. Acompáñennos para conocer la tradición y el vínculo que el municipio abulense tiene con esta legumbre. El Barco de Ávila es un municipio situado en la comarca del Alto Tormes, un pueblo con gran tradición de pesca de la trucha y del cultivo de verduras y legumbres como la patata y la judía. Para que estas actividades puedan realizarse, son determinantes su situación geográfica e historia. Barco de Ávila es una tierra de frontera que, aunque conserva vestigios prehistóricos, pero realmente esta era una zona muy dura, muy difícil para vivir, y entonces en la Edad Media es cuando tiene un poco más de atención por parte de los asentamientos. Pasa siendo frontera entre árabes y cristianos, y a partir del siglo XI, que se fijan las fronteras en el Tajo, pues esta zona, toda la zona del Duero comienza a repoblarse. Empiezan de Segovia, por Segovia, la Moraña, y luego finalmente se repuebla la zona de Barco de Ávila, ya pues siglo XII, XIII, según comenta Ángel Barrios García, catedrático que fue de medieval de la Universidad de Salamanca. Geográficamente está en el centro de la península casi, está justamente a caballo entre las dos mesetas. La vertiente sur de Gredos es la meseta sur, submeseta sur, y la vertiente norte de Gredos da paso a la zona del Duero, a su meseta norte. Está recorrida por dos ríos, fundamentalmente el Alto Gredos, que son el Tormes, que pasa por Barco de Ávila, nace en la zona de la Sierra del Arenal y gira en discurre de oeste a este, y en Barco de Ávila gira 90 grados para dirigirse a Salamanca. Y por otra parte, en el mismo sentido, pero en dirección contraria, nace el Alberche, en la Serrota, en las proximidades de la Serrota, que discurre de este a oeste y gira 180 grados para dirigirse al Tajo, ya en tierras extremeñas. Es precisamente uno de sus ríos, el Tormes, con sus aguas cristalinas, el que jugará, entre otras cosas, un papel determinante en la historia del municipio abulense. El Tormes va arrancando de la tierra pues, partículas que va depositando y constituye los suelos aluviales, que son los que darán paso a las riberas, que serán las que se cultiven. Y entonces son suelos profundos, son suelos de buena calidad, que son los que cultivados y abonados con el estiércol del ganado que también crece, donde se desarrolla en la comarca, pues aportan lo necesario para que la judía se desarrolle satisfactoriamente. Muchos son los alimentos que guardan relación con el pueblo, pero si algo se te viene a la cabeza al pensar en el Barco de Ávila, es la judía. La judía es un producto de los muchos que vienen de América, juntamente el pimiento, el tomate, la patata, etc. La judía es una de las que vienen de América. Entonces, a partir del siglo XVII se empieza a introducir en Europa. Aquí en Barco de Ávila comienzan a mediados del siglo XVIII a cultivarse. Hasta entonces en regadío se cultivaba lino para obtener tejidos con los que hacer sayas, etcétera, vestidos, etcétera. Y también en regadío se cultivaba cebada o trigo. Con el desarrollo de la judía y de la patata, esos cultivos de regadío pasan a transformarse en tierras de cultivo de judías. Y el máximo esplendor que adquieren es a finales del XIX, principios del XX, donde pues todas las riberas del río Tormes y de sus afluentes pues empiezan a cultivarse y a estimularse una gran producción de judías, que en los años 70 llegan a cosecharse alrededor de 1.970 toneladas de judías en ese año. Luego posteriormente decae y actualmente pues es muy pequeña la producción. Los nutrientes de las tierras hacen que la zona del Barco de Ávila sea el espacio perfecto para el cultivo de diversas especies de esta legumbre. Más grandes, más pequeñas, blancas o moradas, todas ellas tienen algo en común: la calidad. Hay 7 tipos de judías, 8. La denominación de origen se consigue en el año 1987. Es la primera legumbre seca que obtiene la denominación de origen, antes que las lentejas de la Armuña o los garbanzos de Fuentesauco.
y entonces pues se cultivan en el libro registro del Consejo Regulador, se establecen varias subespecies o varias variedades, mejor dicho, de judías. Son 5 blancas y 2 moradas, morada larga y morada redonda, muy apreciadas por los vascos, por cierto, y luego las de color blanco, que son la riojana o de riñón, que es quizá la de mayor calidad, luego una pequeñita que se llama rocina, por su pequeño tamaño, la garbancera, la planchada, blanca planchada, y finalmente el judión es el último que se introduce, que es el de mayor tamaño y que actualmente se está cultivando más porque requiere menos mano de obra su recolección y tiene buen precio de venta en el mercado. Con el paso de los años y de las generaciones, las costumbres cambian. Ahora el judión es el tipo de legumbre que más se cultiva en esta zona. Cientos de años atrás las cosas eran diferentes. Aquí principalmente se cultivaba la riojana, pero tenía muchos problemas de plagas y de enfermedades, y entonces se pasó también más a la redonda, fue siendo sustituido por la redonda o garbancera, y en menor grado por la rocina, porque es muy pequeña y entonces requiere mucha mano de obra para recogerla. Y finalmente, pues como digo, el judión. La morada redonda y la morada alargada, pues también se cultivaban en menor proporción. 1987 es el año que marca un antes y un después en la historia del Barco de Ávila y de su judía. Recibe la denominación de origen, un título que da al municipio la oportunidad de poner en valor su producto. Para Barco fue una cosa muy interesante porque llevó a constituir una cooperativa de agricultores que comercializaron las judías, que comercializaron la legumbre, aparte de los industriales que ya existían y que ya venían envasando y vendiendo judías de Barco de Ávila. Entonces fue unos años muy interesantes porque lo primero que supuso la denominación de origen fue una revalorización del precio, con lo cual eso la hacía rentable su cultivo y entonces se vendía muy favorablemente. De todas maneras, la judía siempre ha tenido una tradición muy fuerte. A principios del siglo XX se exportaban a Madrid, se exportaban a Bilbao y adquirieron la fama que les distingue en toda España. La judía del Barco es un símbolo de calidad de esta legumbre, que está acorde con las tierras en las que se cultiva, con el agua cristalina que se riega, un agua muy pura, y por eso le da el buque también especial, el escaso ollejo, que hacen de ella pues un plato apetitoso y apetecible. Esa iniciativa de puesta en valor se expande fuera de las fronteras de la provincia bulense. Las exportaciones a diversas zonas del país hacen que la judía del Barco de Ávila tenga una gran demanda y esté en boca de todos. Aquí empieza, yo creo que es a principios del siglo XX, hay una pequeña burguesía local de cultivadores, de propietarios, que empiezan a moverse y a tener representantes en las ciudades, como decía, en Bilbao, en Madrid, y además en las sierras empiezan a construir, por parte de los distintos pueblos, una serie de embalses, porque el problema que había ya era la escasez de agua o la justeza de agua en el verano para hacer los últimos riegos. Entonces se construyen una serie de embalses con los cuales regular el caudal de los afluentes de agua, y entonces que permitiera regar, para permitir regar en el mes de agosto, que es la época clave ya para en el momento de la maduración y del crecimiento definitivo de la judía. Si antes eran muchas las familias que se dedicaban a la cosecha y venta de la judía, ahora la cosa cambia y mucho. Prácticamente ha decaído, se venden las judías que se venden aquí en la localidad, en los distintos almacenistas, en las distintas tiendas, pero yo creo que la exportación como tal ha decaído bastante. La calidad se mantiene porque las tierras son las mismas realmente, se sigue un procedimiento de cultivo más o menos como el anterior, como siempre, y entonces pues eso da que la calidad se mantenga.
Tal es la tradición y el vínculo de las familias con la judía, que desde el Barco de Ávila deciden crear un espacio dedicado a su historia. El Museo de la Judía recoge los numerosos instrumentos necesarios para su cultivo y cosecha. Además, en la segunda planta los visitantes pueden encontrar varios paneles informativos. En los años 90 se crea en este sitio, donde está ahora el museo, se crea un centro de interpretación del río Tormes, para la trucha. Es un centro de interpretación de la trucha, que es el otro producto gastronómico de la zona, junto también con la carne. Tenemos una variedad de productos muy ricos y muy apetitosos, incluso las truchas las incluye por primera vez Ramón Gómez de la Serna en su mapa gastronómico de España en 1924, creo que es. Bueno, pues aquí se crea una especie de museo de la trucha, que ha sido otra de las grandes fuentes de riqueza de la comarca, que se exportaban escabechadas a Madrid y demás. Pero al resultar inviable por ser muy difícil de mantener, entonces yo creo que es finales de los 90, quizá ya los 2000, cuando se reconvierte el espacio al Museo de la Judía actual. Aquí pueden hacer un recorrido por las instalaciones y reconocer utensilios que han utilizado toda la vida los agricultores, como azadas, legones, hoces, incluso hay una guadaña, que era uno de los instrumentos más difíciles y más duros de manejar, pero también hay celemines, hay fanegas, es decir, las unidades de medida para medir, valga la redundancia, el producto que se cosechaba. También luego hay areles o cribas para separar la judía de su vaina, de la paja, ¿no? Y bueno, pues hay banastas, hay arados, hay trillos, en fin, todo lo que está relacionado con las operaciones de preparación de la tierra y de siembra y de arado para que sea efectiva la cosecha. En la planta inferior podemos encontrar todas las herramientas de trabajo, una recreación de una habitación y un vídeo explicativo, algo que llama mucho la atención de los visitantes. ¡Hola! ¡Ya pican! Como decía Heráclito, todo fluye, nada permanece. El río que ves hoy, mañana no lo verás, aunque no todo es así. Nuestra querida ermita, que se construyó en el siglo XIII para albergar un Cristo de madera que había arrojado una riada, todavía sigue ahí, mírala, aguantando estoicamente el paso de los años. Bueno, con alguna ayudita. No olvidemos que se reconstruyó en el siglo XVII. Por cierto, que en esa reconstrucción apareció una fuente, y de ahí viene el nombre que hoy tiene la ermita. El Cristo del Caño. Para historia, la de nuestro puente, cuya primera construcción se remonta a la época de los romanos. Ahí sí te doy la razón. Mira que se construía bien en aquellos tiempos. Incluso tenía una gran torre de defensa en el centro, pero fue destruida por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Con tanta batallita no estáis prestando atención al día tan espléndido que hace. Shh, silencio. ¿Oís? Creo que es una culebra. El río atrae a gran cantidad de animales. Escuchad cuántos pájaros. ¡Anda! Y ahora se anima la rana. Mirad el águila, cómo planea en lo alto de las montañas. Qué majestuosa es. Y aquellos buitres allí detrás. Quizá el elemento más llamativo es el vídeo que hicieron contando un poco la historia de Barco y tal, pues tiene su gran atractivo, porque además es una narración que llega muy fácil a la gente. Lo otro es observar y ver y interpretar, y bueno, es otra forma de conocimiento también. El museo tiene una función: servir de espacio de recuerdo y memoria a la vida de las generaciones pasadas. La mayor parte de la gente de Barco yo creo que tiene antepasados que se han dedicado a esta tarea, a la tarea del cultivo de la judía. Entonces, pues sí, es un recuerdo, es una memoria para los críos, saber que sus abuelos, lo que hacían sus abuelos, cómo lo hacían, cuándo lo hacían. En general somos todo lo que arrastramos detrás, y nosotros arrastramos la historia de la judía, las truchas, la carne, etcétera, y bueno, y también las opiniones que de estos productos han vertido
ilustres visitantes, por ejemplo Hemingway, que vino aquí en el año 1931 a cazar y quedó prendado de Barco de Ávila, hablando de sus judías, hablando de su comida y hablando de sus gentes muy favorablemente. En la planta inferior nos desplazamos a una sala que contiene una recreación de lo que era una cocina años atrás. En lugar de electrodomésticos nos encontramos con ollas, calderos y una lumbre para poder cocinar. Esta estancia era fundamental para las familias. Es la estancia principal de la casa de un pueblo, es la cocina, es el lugar donde se desarrolla la vida cotidiana casi las 24 horas del día. Aparte de esto, de estas estancias tienen los dormitorios, pero la vida se hace en la cocina. Está el fuego, están los pucheros, está la alimentación, está la mesa para sentarse a comer, el escaño para descansar, los utensilios para hacer las operaciones de la matanza, las vasijas, los cántaros que contienen el agua para ir a la fuente, en fin, está todo lo necesario en la vida cotidiana. Su día a día era levantarse, el hombre, si era época de tarea del campo, pues irse a labrar o a cosechar o a preparar la tierra, mientras la mujer preparaba los pucheros, encendía la lumbre, preparaba los pucheros, de las llares colgaba un caldero donde generalmente se cocían nabos, se cocían una serie de alimentos para los animales, para los cerdos, para la vaca, bueno, para la vaca no, para otro tipo de ganado que tuvieran. Y luego se ponían los pucheros a la lumbre baja, a la lumbre de leña, que a lo largo de toda la mañana pues iban sazonándose para cuando volviera el marido y los hijos de la escuela y el marido del trabajo, pues hacer la comida familiar. Después de la comida, pues se harían otro tipo de actividades y finalmente luego pues por la noche ya se irían a descansar. La rutina de las familias variaba en función de la época del año en la que se encontrasen, teniendo que cuidar al ganado y siempre dependiendo de los tiempos de cultivo de la judía. La recolección se hacía a finales del verano, en el mes de septiembre ya, entonces se recogían las judías, se ponían a secar, se separaban el grano, las propias judías, la legumbre de la vaina, se escardaban, se clasificaban en función del tamaño. Eso se hacía a lo largo de todo el invierno, generalmente en la casa, y en ella intervenían las mujeres y todos los varones que pudieran estar libres en algún momento determinado. Y luego el marido lo que iba preparando ya era en primavera, se empezaba a preparar la tierra. Bueno, previamente se había arado, se había hecho una labor de arado para enterrar los restos vegetales que hubiera para que sirvieran de abono. Pues luego ya en septiembre, octubre se hacía esa tarea y ya en primavera se empezaba la siembra. Se empezaba la siembra, que era primero arar, preparar la tierra y luego ir sembrando la judía, la variedad que quisiera cosecharse. Y luego el riego, después venía el riego, que era la más importante para que se desarrollara la planta convenientemente y diera el fruto apetecido. Varias veces a lo largo de todo el verano, sobre todo, y finalmente pues la recolección. El trabajo requiere, claro está, si quieres obtener una cosecha adecuada tienes que mimarla y tienes que abonarla convenientemente, tienes que ararla y en fin, tienes que realizar una serie de labores que te requieren un esfuerzo. Entonces sí, es un trabajo costoso, pero bueno, tampoco acababa con la vida de nadie. Como con todo, el paso de los años ha hecho mella en las antiguas costumbres y con el cultivo de la judía, aunque en menor medida, también ha sucedido. Se sigue haciendo un procedimiento parecido al que se utilizó. Bueno, ahora en vez de mulas animales tienen mulas mecánicas, pequeños arados. En fin, sí, el arado prácticamente yo creo que se ha sustituido el arado romano, que era lo que primaba de siempre, pues se ha sustituido por otras formas más con vertederas, mecanizadas, que son más eficientes y más fáciles de realizar. Ha cambiado muy poco, pero claro, como hay muy pocos agricultores y también las tierras son muy pequeñas, uno de los problemas que hay es el problema del minifundio. Las extensiones son muy pequeñas y entonces cuesta mucho
la mano de obra por eso precisamente, porque hay que desplazarse de unos sitios a otros para cultivar pequeñas parcelas y recoger la semilla, entonces resulta caro y resulta difícil. En el Barco de Ávila también podemos encontrar vestigios de la España vaciada, en concreto en la cantidad de familias que en la actualidad se dedican al cultivo y posterior venta de la judía. Desde el municipio abulense lamentan que poco a poco la cosecha vaya disminuyendo y piden que se dediquen más medios a potenciar los productos locales. El problema que tiene el campo es el problema del abandono por parte de la gente y por parte de los poderes públicos que no están a la altura para apoyar convenientemente las actividades tradicionales. Entonces, o cambiamos los que nacemos en el campo y cambian también los poderes públicos para evitar que toda la España interior se convierta en un desierto, o esto no tiene futuro. Lo que podemos constatar es que el precio de la judía se ha revalorizado desde su denominación de origen, desde su reconocimiento, entonces necesita mucho más apoyo oficial, necesita una serie de estudios de nuevas técnicas acordes con los tiempos y necesita incentivos para que la gente joven pueda vivir dignamente en el medio rural. Por el momento la historia se mantiene guardada a buen recaudo, en un pequeño rincón del municipio abulense. Quieren que sus costumbres y sobre todo aquellas relacionadas con la cosecha de la legumbre se mantengan y para ello queda el Museo de la Judía. Mostradas algunas partes de él, solo queda animarles a acercarse y sumergirse en la historia del Barco de Ávila.